La infección respiratoria en el niño está constituida por un grupo de cuadros clínicos con síntomas y signos predominantes a diferentes niveles del tracto respiratorio y que pueden ser ocasionados por diferentes agentes etiológicos, tales como virus, bacterias, hongos y parásitos. Los virus son los principales agentes causales y según algunos autores se ocupan del 75 al 95% del total de las infecciones respiratorias agudas en el niño. La mayor parte de ellas se ven solas y ocupan muy poca morbilidad. Sin embargo, las neumonías, que comprenden cerca del 10% del total de las infecciones respiratorias, constituyen un problema potencialmente grave por las complicaciones que pueden surgir. Las causas de las neumonías en niños son virus en aproximadamente el 25% de los casos. Se desconoce la causa en el 33% y en el resto, aproximadamente el 42%, los microorganismos patógenos son bacterias. Es importante mencionar que un mismo cuadro clínico puede ser producido por diferentes tipos de microorganismos o asociaciones de estos, como también que algunos de ellos causan generalmente un determinado cuadro clínico. El cuadro clínico suele comenzar con signos de infección respiratoria superior y después de varios días aparece una tos cruposa característica. La voz y el llanto suelen ser roncos y aparecen en forma gradual o súbita. Signos de dificultad respiratoria con retracción del esternón y regiones supraclaviculares, inquietud y cianosis, todos ellos de diferente intensidad. Depende del grado de obstrucción. El día de hoy en TV Médica seguiremos abordando los problemas de salud de los pequeños, de los niños, y hablaremos precisamente de las infecciones del tracto respiratorio en pediatría. Y para ello agradecemos muchísimo la presencia del doctor Carlos Clemente Rivera Mendoza, adscrito al Servicio de Infectología Pediátrico del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor, bienvenido. Gracias, un placer. Fíjese, doctor, no, el placer es todo nuestro. Es muy común, ¿no?, hablar de las enfermedades respiratorias de los niños. Les damos poca importancia, algunos terminamos hasta confundiéndonos, ¿no?, en términos generales con la mayoría de las enfermedades, y poco comprendemos, aunque las padecemos todos los días y las atendemos prácticamente con muchísima frecuencia, poco las entendemos. ¿Cuáles serían las infecciones de las vías tractorrespiratorias de los pequeños en términos generales? Bueno, en términos generales, podríamos decir que las infecciones del tracto respiratorio en niño son en su mayoría infecciones virales, para empezar. Por lo tanto, generalmente, si es de la vía respiratoria superior, se va a manifestar solamente como un catarro común, como una gripita cualquiera con flujo nasal. El niño va a estar llorón, va a tener un poquito de fiebre, rechazo al alimento. Y podríamos, una segunda categoría, decir que es la del tracto respiratorio bajo. Y esto se refiere que el niño va a tener una tos constante, que va a tener dificultad para respirar, probablemente esté respirando muy agitado, probablemente se le haga un halo alrededor de la boca que sea un poquito oscuro y el niño va a estar decaído, no va a querer comer, evidentemente va a estar enfermo, ¿verdad? Entonces esa sería la clasificación inicial. Así es. Ahora, ¿qué tanto afectan las infecciones de las vías respiratorias? Afectan mucho. Se dice, por ejemplo, que cuando un niño tiene una enfermedad, pierde, si está en la edad preescolar o escolar, de 2 a 3 días de la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué va a conllevar? Va a conllevar a que probablemente la mamá tenga que no asistir al trabajo o tenga que salirse antes. También va a afectar en que es muy fácil que se diseminen. Por lo tanto, si el niño asiste a la escuela, va a causar una epidemia en su grupo y al rato va a ser que todo el grupo esté enfermo, que haya mucho ausentismo escolar, que afecte mucho el trabajo de la familia y el trabajo escolar de las propias maestras. Entonces, ¿son muy frecuentes las infecciones de las vías tractorrespiratorias? Sí, claro que sí. Como lo hemos visto casi siempre la temporada alta que inicia en noviembre, cuando el tiempo de frío inicia, la mayoría de los niños, del 90 al 100%, se van a afectar con diferentes tipos de infecciones. Diferentes tipos me refiero desde
qué tanto les va a afectar si una infección de vía respiratoria alta, un catarro, hasta una neumonía, una bronquiolitis, ¿verdad? Y vamos, en términos generales, si bien comprendemos que son frecuentes, en términos generales afectan muchísimo también el entorno laboral, familiar, etcétera. Son riesgosas, son vamos, ponen en peligro la vida. Hay algunas más graves que otras. Claro que sí, hay algunas más graves que otras. Mucho va a depender de los factores del niño. Si es un niño desnutrido, si es un niño que fue prematuro, si es un niño que tiene una enfermedad del corazón o que tiene asma, una infección que para otro niño va a ser una infección leve y pasajera, para este niño puede poner en riesgo su vida, puede desencadenar en una neumonía o en una infección que afecte la parte baja de los pulmones y por lo tanto que requiera aporte de oxígeno, que requiera hospitalización, que requiera ponerle sueros porque el niño va a estar con incapacidad para comer. Entonces mucho va a depender de los factores predisponentes, ¿verdad? Ujú. Ahora, en términos generales, vamos, si tuviéramos que clasificar las infecciones tracto respiratorias de los niños, eh, ¿cuáles son las más leves? ¿Cuáles son las más graves? Las más leves son las de la vía respiratoria superior, las que conocemos comúnmente como catarro común o gripa. Y de estas puede desprender que va a afectar solamente la nariz y la garganta, o va a afectar los oídos, o va a afectar la parte más baja de la garganta. Y esto se va a manifestar porque el niño va a tener una tos muy ronca, ¿verdad? Por ahí existe el término médico de tos perruna y que es como tal, ¿verdad? El niño va a estar con tos muy severa, con dificultad para respirar, pero no va a ser, entre comillas, nada grave, ¿verdad? Y las infecciones ya más severas que van desde una bronquiolitis, donde el niño está con un cuadro de asma similar, donde está agitado, respirando rápido, hasta una neumonía bacteriana, donde los niños están con una fiebre muy alta, donde los niños están muy postrados, con franca dificultad para respirar. Bien, vamos a este espacio comercial y continuamos hablando de las infecciones del tracto respiratorio en los niños.